el Bueno, colegio que le pasa sí. a Sí. Lo empezamos, Emi y yo sobre lo deberíamos haber terminado antes de irnos durante las vacaciones de Navidad. ¿Lo terminasteis? Algunos están en ello también, Sí. no vamos a engañar, ¿eh? Claro. Es largo. Yo estoy en ello. No todos tienen la misma... La versión en grande, el libro pesa 1 kilo. Ahí va. O sea que es un libro consistente. Sí. Tenían algunas Es un libro de preguntas. peso. Sí, Bueno, preguntarme lo que queráis. pues sí, primero ¿Cómo te todo, llamas? Rosa. Queríamos agradecerte un poco en palabra de todo el cuarto de la ESO, porque las opiniones generales han sido muy positivas sobre el libro. Y una pregunta que pues todos aquí tenemos un poco era qué te inspiró en sí para el contexto geográfico e histórico, porque claro, Dime quién soy tiene como muchos elementos de muchos países diferentes, de muchas culturas, muchas descripciones como muy exhaustivas. Entonces, si fue gente que conociste, viajes o algo parecido. Bueno, tengo que decirte que no soy tan mayor, ¿eh? No. No soy tan mayor como para haber conocido gente de los años 40, que no había nacido, afortunadamente para mí, porque eso significará que me moriré más tarde. La verdad es que este libro es un libro, es verdad que yo hago un recorrido por muchos lugares que conozco todos. ¿Por qué conozco todos? Yo tengo 2 pasiones que son leer y viajar. Y además he ejercido durante muchos años el periodismo y eso me permitió ir a tantos y tantos sitios que en todas mis novelas, de los lugares que hablo, son lugares en los que he estado. Y luego, pues este libro nació un día de una conversación con unos primos míos en los que hablábamos de una pariente lejana de la que en la familia se hablaba de ella en voz baja, Inganita, que se marchó. Y entonces un día con mis hijos tendríamos que averiguar porque aquella señora dejó a su marido, a su hijo y se marchó. Y entonces nos confabulamos para interrogar a nuestras madres y tías a ver si nos contaban algo. No conseguimos que nos contaran nada y entonces yo dije, bueno, pues yo voy a escribir una historia y me la inventé toda, claro. Y entonces escribí esta historia que es una confluencia de momentos, de preocupaciones, lo que me llevó a escribir Dime quién soy. Luego, aunque no soy tan mayor como para haber vivido todas las cosas que se cuentan en este libro, claro, vosotros sois del siglo XXI. Sí. Yo soy del XX. Entonces, yo el siglo XX, aunque yo naciera ya muy en la segunda parte, pero me lo conozco. Entonces, es verdad que también tuve que hacer un trabajo de documentación, pero digamos que el siglo XX me lo sabía. Has hablado un poco sobre lo de la pérdida de identidad, que claro es la gran revelación del final del libro, pero no sé spoilers, pero que está muy relacionada con la pregunta que tenías. Sí, yo quería preguntarle que la verdad al final a mí por lo menos me impactó bastante y quería saber si, o sea, cuando usted escribe un libro, ¿ya tiene claro el final o es algo que va surgiendo mientras No, va siempre escribiendo? tengo claro el final. Cuando yo me siento a escribir, yo antes de sentarme a escribir, ¿les puedo decir que me llamen de tú? ¿Que me tuteen? Sí. Pues tutearme, Vale, lo sí. prefiero. No, yo pregunto a las profes porque son ellas las que mandan. Si ella dice que no, yo obedezco. O no obedezco, pero bueno. Cuando yo me siento a escribir una novela, ya he pensado en la novela. Claro. Es decir, hay un trabajo previo de, primero, qué quiero contar, cómo lo quiero contar y a dónde quiero llegar. Y ya sé el final cuando me siento a escribir. Es verdad que cuando estás escribiendo, entre medias, hay cosas que dices, esto que lo estoy contando de esta manera no me gusta como lo estoy haciendo. Y cambias, pero cambio la manera de contarlo, no lo que quiero contar. Hay noches que te vas a dormir y de repente me despierto sobresaltada y digo, ya está, es que lo que he hecho esta tarde no sirve de nada,
me levanto, doy a suprimir y vuelvo a escribir lo que había escrito, porque lo había escrito de una determinada manera y que no estaba satisfecha. Pero el final siempre me sé el final. De hecho, hay un libro que se llama Dispara, ya estoy muerto, en el que el primer capítulo que escribí fue el último. Sí. Porque tenía tan claro cómo tenía que ser el final, pero yo, desde que empecé a escribir un libro hasta que lo termino, pueden pasar 2 años, o 2 años y medio, o 3. Y entonces yo decía, claro, pues yo dentro de 3 años el libro va a terminar como estoy pensando que tiene que terminar, pero a lo mejor no soy capaz de contarlo como en estos momentos lo estoy visualizando. Y entonces dije, bueno, pues yo empiezo por el último capítulo, lo guardé en un cajón y ahí se quedó. Perfecto, gracias. Vale, y otra pregunta que teníamos es cómo afectan las nuevas tecnologías, como por ejemplo los ebooks o las plataformas electrónicas, a los hábitos de lectura y también a la hora de escribir, porque quizás afectan a la forma de pensar o a la hora de escribir el libro al final. Eso os pasará a vosotros, no a mí. Porque sois las nuevas generaciones las que estáis teniendo un contacto con las nuevas tecnologías muy superior al que yo tengo. Yo no estoy en redes sociales, yo escribo en el ordenador, pero no hago nada más. Para mí el ordenador es como si fuera una máquina de escribir. Pero es evidente que las nuevas tecnologías han cambiado todos los paradigmas de nuestra sociedad en los últimos años y por tanto no se puede vivir aislado de la realidad y son parte de la realidad. ¿Qué efecto van a tener en la forma de escribir, de contar las cosas o de que os relacionéis con los libros? Pues yo creo que esos cambios ya se están notando, pero los notáis muchísimo más vosotros que yo. ¿Por qué? Porque yo sigo leyendo en papel. Soy incapaz de leer en una tableta. Para mí leer en una pantalla es como si estuviera trabajando, porque para mí la pantalla es un instrumento de trabajo y por tanto yo no disfruto leyendo en la pantalla. Yo necesito coger el libro, tocarlo, si he ido al cine a lo mejor cuando vuelvo meto las entradas por la página en la que iba y a lo mejor años después estoy hojeando un libro y me encuentro, pues mira, unas entradas del teatro, entonces, pero eso sois vosotros los que me tenéis que contar cómo creéis que van a influir las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial en este mundo que es vuestro. Yo, me has fastidiado con lo de la edad, pero bueno, yo ya tengo más pasado que futuro. Por tanto, el impacto que vayan a tener en mí la inteligencia artificial, yo creo que va a ser limitado. Sois vosotros los que tenéis, los que me tendríais que dar a mí una respuesta. Vale. Pero a mí no me influye eso a la hora de escribir. Porque yo sigo escribiendo en el ordenador y para mí el ordenador es como si fuera una máquina de escribir. Artilugios que seguro que no habéis visto. ¿Sí? ¿Sí? ¿Habéis visto alguna vez alguna máquina de escribir? Sí. Sí. Qué mayores sois. Tendríamos que tener una aquí, la verdad. Pero es evidente que tiene que tener una influencia. Es decir, a mí me interesa mucho el futuro, aunque yo ya no vaya a formar parte del futuro, pero sí tengo la curiosidad de intentar imaginar cómo va a ser ese futuro. Aunque yo ya no vaya a participar de él es la inteligencia artificial que ahora puede escribir libros, que puede suplantar la personalidad. Es un debate muy interesante, es un debate también ético muy interesante que se tiene que plantear la sociedad y al que tendréis que dar respuesta vosotros, las nuevas generaciones. O sea, tenéis que saber cómo vais a responder a ese desafío. Quería preguntar ya más a nivel personal, de todos los libros que ha escrito, como Dime quién soy, Una historia compartida, etcétera, de todos, ¿cuál es el que más le ha gustado, el que más le ha marcado? Todos. Todos. Claro, todos son una parte de mí, todos responden a un momento concreto de mi vida y por tanto es como si tú a tus padres, no sé cuántos hermanos tienes, les No, dices, ninguno, bueno, pero imagínate que tuvieses 8 hermanos
Es decir, elige, pues no puedes elegir. Hay uno que te da más alegrías que otro, hay otro que te ha sentido más satisfecha, hay otro que tiene una motivación por lo que lo has escrito, de tipo personal, pero yo sería incapaz de elegir. Yo sé cuál es el libro favorito de mis lectores, ¿Cuál es? que es Dime quién soy. Sí, está muy parecida a esta última que ha planteado Carlota, pero de todos los personajes, porque, bueno, sin centrarnos en los amantes de Amelia, pero de todos los personajes de Dime quién soy, ¿hay alguno que tenga más, como, más conexión o que sea su favorito? Es que sin todos ellos no habría novela, por tanto, pero bueno, los malos no me gustan nada. O sea, no me iría a tomar un café con ellos. O sea, pero bueno, yo creo que hay personajes interesantes. Amelia es muy interesante, pero también lo es Santiago, su marido, su hijo. Es que ninguno se puede explicar sin los otros. Y por tanto, al final forman un puzzle que es el resultado del libro. Y Guillermo nos ha gustado mucho Mucho, también. Guillermo. Bueno, claro, yo a Guillermo le tengo un cariño especial, porque es el que cuenta la historia, es un periodista, me sirve también para explicar un poco profesionalmente cómo están las cosas para los jóvenes periodistas. ¿Y por qué se decidió, personalmente no lo he visto, pero por lo que han comentado en el curso, ¿por qué se decidió eliminar a Guillermo de la adaptación que se hizo a...? Pues porque, eso no lo decidí yo, porque cuando se hace una adaptación, los productores piensan cómo contar la historia. No tiene nada que ver el lenguaje literario con el lenguaje audiovisual, absolutamente nada. Entonces tú tienes que contar una historia, tienes que ver a través de qué recursos la cuentas. Entonces Guillermo les complicaba la vida. Fue muy difícil el proceso de llevar a cabo la serie. O sea, una serie normalmente se tarda en hacer 1 año y medio, 2 años, y nosotros tuvimos un proceso de 5 años, porque yo, cada vez que me mandaban un guión, era como la profesora más hueso que tengáis, yo con el lápiz rojo, no, jamás, por aquí no paso, estaba todo el día tachando y devolviendo guiones, porque bueno, entendía que estaban distorsionando lo que yo quería contar aquí. Entonces es verdad que suprimen personajes, porque el lenguaje audiovisual es otro.